¿Cómo han cambiado los partos en este tiempo? ¿Cómo se gestionan ahora? Pues hablamos de ello con el doctor Fernando Colmenarejo. Él es el director, el jefe de la Unidad de la Mujer de Quirón Salud. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Blanca. Damos este dato referido al Miguel Servet pues como una referencia, pero está claro que en Aragón hay muchos otros centros públicos y privados donde han nacido niños en este periodo. ¿Cuántos niños han nacido en su centro, en su hospital? Hemos contado aproximadamente unos 420 partos desde enero hasta agosto, lo cual incluye los meses de pandemia del COVID-19. Eso supone un 13% menos de partos de los que acumulamos el año pasado en este mismo periodo. En un momento como el que vivimos, en el que absolutamente todo está protocolarizado, todo está sujeto a un protocolo COVID, ¿cómo son esos partos? ¿Cómo se gestiona este momento tan especial, tan único en la vida de una mujer? A ver, lo más importante es que la paciente denota una ansiedad o una cierta preocupación por cómo va a ser su parto en estas condiciones. Y es tremendamente importante informarle en las visitas preconcepcionales, en las visitas prenatales, de qué condiciones va a tener. Lo que intentamos es que el parto sea seguro para la madre, sea seguro para el recién nacido y sea seguro para el hospital. El hospital tiene que permanecer como centro libre de COVID para que las pacientes estén seguras de que pueden acudir con plenas garantías. Esa seguridad se obtiene en parte practicando una prueba PCR al inicio del parto, cuando la mujer asiste al hospital. Eso es lo que fundamentalmente ha cambiado en los últimos meses con respecto al principio de la pandemia en marzo. Disponemos de PCR y además PCRs que pueden ser realizadas y detectadas en unos 45 minutos. Toda mujer que ingresa por un parto en curso se le va a practicar una PCR y en 45 minutos vamos a obtener un resultado positivo o negativo y en virtud de eso podemos atender en unas u otras condiciones ese parto. ¿Qué ocurre si es positivo? Bueno, si es negativo, el parto sufre las mismas consecuencias, o sea, los mismos protocolos de siempre. Si es positivo, ¿cambia algo siendo negativo? Únicamente si es negativo, solo se recomienda un solo acompañante durante todo el ingreso. Generalmente es la pareja, pero siempre se recomienda uno solo. No se va a permitir a los abuelos o al resto de hermanitos visitar al recién nacido o a la mamá en su estancia hospitalaria. ¿Y el parto se hace con mascarilla? El parto siempre se ha hecho con mascarilla, pero en esta ocasión doblado. Todas las condiciones de aislamiento aéreo se van a mantener. ¿La mujer da a luz con mascarilla? La mujer da a luz con mascarilla, pero no tiene tanta rigidez. Hay que pensar que puede estar en unos pujos durante muchos minutos o incluso algunas horas y a veces pues, puede ser necesario retirar esa mascarilla. No obstante, la distancia de seguridad del resto del personal siempre va a garantizarse. Aquí tenemos la seguridad de que hay un PCR negativo. Vamos a contar ese caso diferente, ese caso más grave en el que el PCR sería positivo. Si el PCR es positivo, la mujer entra en un circuito COVID, es decir, va a ser aislada del resto del hospital, se le va a mantener en unas dependencias que son específicas para aislamiento aéreo y cutáneo COVID y todo el personal que va a atender su parto va a estar completamente aislado del resto del hospital durante esa asistencia. Se va a practicar o se recomendará practicar en ese mismo momento un PCR al acompañante, a la pareja, fundamentalmente porque entendemos que va a ser el cuidador principal del recién nacido y por lo tanto yo creo que es muy bueno que sepa si puede realizar esa labor con una cierta tranquilidad. Si el PCR del papá es negativo, pues va a asignarse una habitación donde puede estar con el recién nacido, realizar los cuidados de ese recién nacido con toda tranquilidad. Claro, porque una vez que se produce el alumbramiento, que el niño ya ha nacido, si la madre es positiva, en primer lugar, ¿al niño se le va a practicar algún tipo de prueba para saber si le ha transmitido la enfermedad? Sí, es obligado que se le practique un PCR al recién nacido en el primer momento de su nacimiento para descartar lo que hasta ahora, afortunadamente, se comprueba que no existe, que es una transmisión vertical en el parto o en la placenta de la madre al recién nacido. Esos PCRs están saliendo a nivel internacional todos negativos y por lo tanto el bebé nace fuera de COVID y se queda con el papá. Lo que ya no hacemos es aislarlo de la madre en la misma medida que al principio, quizá porque hemos aprendido a tener más tranquilidad, a intentar que la mujer tenga una distancia con el bebé. Y es evidente que va a ser difícil que esté en el mismo sitio ingresado que la mamá, porque la mamá va a entrar en una planta COVID, pero inicialmente en el mismo quirófano puede permitirse un contacto piel con piel o un contacto íntimo entre la madre y el bebé. Decimos que no van a estar en la misma habitación ingresados. ¿Va a poder, por ejemplo, darle el pecho?
no puede estar en la misma habitación porque no somos capaces de garantizar una distancia y unos cuidados del neonato en ese ambiente, en esa planta. Luego van a ir a casa y van a tener al bebé, porque ahí sí que se la puede enseñar a tener esa garantía de aislamiento cutáneo y respiratorio con respecto a su recién nacido. En lo que respecta a la lactancia, no hay una transmisión por medio de la lactancia, pero evidentemente se hace muy difícil mantener unas condiciones de aislamiento cutáneo y respiratorio. Entonces, depende de cada caso, depende de si la mujer tiene síntomas, no tiene síntomas, y cuál es su deseo y cuáles son sus anhelos, vamos a tener que negociar esa situación para intentar que si da la lactancia sea de la forma más segura posible. Por lo tanto, la información de la mujer es crucial para que ella pueda tomar este tipo de decisiones siempre acompañada de sus médicos. Correcto. La información es lo único que va a quitar ansiedad a la mujer y le va a hacer intentar disfrutar de ese momento, si no en la medida que se disfrutaba en condiciones normales, en la máxima seguridad actual. Respecto a la lactancia materna, también ha comentado que no está comprobado, que no se ha demostrado que se pueda transmitir el virus. ¿Y los anticuerpos? ¿Hay alguna evidencia científica de que se puedan transmitir anticuerpos frente al COVID a través de la lactancia materna? En principio, los anticuerpos IgG tienen el suficiente peso molecular como para pasar la barrera placentaria y, en teoría, suponer una defensa del recién nacido frente a la infección por COVID. No hay estudios largos de serologías en recién nacidos con madres seropositivas como para asegurar que es suficiente esa protección con anticuerpos. Somos jóvenes en el conocimiento de esta enfermedad y todo eso lo vamos a tener que ir aprendiendo. Correcto. Hemos hablado del parto, que es el final del proceso, pero todo esto comienza con un embarazo en el que ya nos mencionaba la importancia de ir informando a la mujer. ¿Cómo se están realizando ahora las pruebas, los seguimientos propios de un embarazo en circunstancias normales? ¿Se hacen de forma presencial? ¿Pueden ser telemáticos en alguna ocasión? Durante la época del confinamiento, en marzo, abril y muchísimos periodos de mayo, se pasaron a realizar videoconsulta, por ejemplo, de todos los resultados y de muchas dudas de las pacientes, y ello evitó en gran medida consultas presenciales que en aquel momento, pues, obviamente tenían un riesgo. Ahora hemos retomado una actividad prácticamente normalizada y, por lo tanto, tenemos consultas presenciales exactamente en la misma medida que antes de la pandemia. Si bien es cierto que siempre se le da la opción a la paciente de que los resultados se den por videoconsulta, que resulta bastante adecuado eso. ¿Tiene mayor riesgo el COVID, la situación sanitaria en la que nos encontramos, para una mujer embarazada? Las embarazadas sí que se ha visto que se infectan en la misma proporción que en las no embarazadas y que la probabilidad de que haya una afectación neumónica o de otro estilo, una complicación grave, es la misma que en la población que no es gestante. No podemos considerar la gestación como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad COVID-19. Pero es verdad que cuando aparece, las consecuencias pueden ser en muchas ocasiones la terminación del parto antes de tiempo, y esa prematuridad sí se está viendo en los hospitales. La unidad de la mujer que usted dirige no solamente está enfocada al embarazo, al parto, sino que también trata, por ejemplo, mujeres oncológicas. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Ahí hemos sido, digamos, diferentes. Es verdad que las revisiones habituales de pacientes de larga evolución de su proceso oncológico, pues empezamos dando las revisiones y el seguimiento por videoconsulta, pero fuimos muy tajantes en que tanto los procedimientos diagnósticos como terapéuticos debían seguir exactamente el mismo camino por tratarse de patología que no podía soportar el peso del tiempo en su diagnóstico o en su tratamiento. Y eso lo hicimos desde el principio y afortunadamente no hemos tenido ninguna complicación por haberlo realizado, y hoy en día seguimos exactamente igual. Claro, porque una de las conclusiones con la que tenemos que quedarnos escuchándole hablar es que los hospitales son seguros para dar a luz, son seguros para seguir los tratamientos y los procesos en los que estábamos antes de iniciar la pandemia. Esa es nuestra sensación, y eso ha sido nuestro primer objetivo desde el principio: hacer del hospital un sitio seguro donde la paciente no vaya a enfermar, sino que vaya a curar. Y para eso es muy importante la responsabilidad de todos. Mencionaba el no realizar visitas al bebé, retomando el tema de los embarazos, cuando está el bebé y a la madre, cuando están ingresados en el hospital. Una vez que van a casa, debemos ser especialmente cuidadosos con una mujer que acaba de dar a luz y que puede tener las defensas mermadas de alguna manera.
A ver, las visitas en casa deberán seguir unas medidas de aislamiento muy similares ante cualquier persona que acuda a tu domicilio y que no sea de tu grupo de convivencia habitual. Yo creo que los hermanitos de un recién nacido, o igual que el papá y la mamá, deben convivir con el recién nacido de una forma normal. Pero si hay visitas externas que no pertenecen al grupo de convivencia, deberán mantener en domicilio las mismas medidas que se mantienen fuera. Y respecto a sacar al bebé a pasear, a hacer vida normal, con esas precauciones, ¿tenemos que evitar volvernos todos un poquito locos? Yo creo que hay que disfrutar del bebé, sacarlo a pasear si hace buen tiempo y jugar con él y darle todo el cariño y el amor que le dábamos antes. No tiene ningún sentido perder nuestra forma de vida porque se puede mantener con ciertas precauciones. Ahora me va a permitir que le haga una pregunta que a todos nos despierta cierta curiosidad. Ustedes que reciben en consulta a esas mamás que están en proceso de embarazo, por su fecha de concepción podrán saber en qué momento se ha producido ese embarazo. ¿Les da a ustedes la sensación de que podemos llegar a hablar de un boom de la natalidad como efecto del confinamiento, como efecto de ese momento en el que las parejas han convivido sin mucha otra cosa que hacer, en principio? No vendría mal, porque la natalidad en este país sigue cayendo año tras año, no vendría nada mal, sería una de las consecuencias positivas del COVID, por no decir probablemente la única. La sensación subjetiva es que vemos más embarazos desde marzo, pero es una sensación subjetiva que debe ser comprobada con la tasa de natalidad a finales de este año o primeros del 2021. Y yo tengo la sensación de que vemos más embarazos porque el conjunto de la patología de la paciente que acude ha bajado un 30%. Y nuestra sensación es que vemos más embarazada porque en general la gente ha dejado de ir un poquito a las consultas y a los hospitales. Bueno, pues doctor Fernando Colmenarejo, director de la Unidad de la Mujer de Quirón Salud, tendremos que esperar para ver si realmente tenemos esa generación COVID, que no me gusta mucho llamarla así, pero bueno, algo habrá que inventarse, ¿no? Algún nombre habrá que inventarse. Muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos conceptos. Gracias a usted, Blanca.